Cultura es independencia. Bicentenario de las Independencias, 1810-2010. Este trabajo es realizado para el Ministerio de Cultura de Colombia y su Programa Nacional de Estudios a la Creación y la Investigación, en cabeza de su directora, la ministra Paula Marcela Moreno Zapata, viceministra María Claudia López Sórzano. El 20 de julio de 1810, en las reuniones que los dirigentes criollos celebraban en el Observatorio Astronómico, sostenían que era necesario prender la mecha de la revolución por estos motivos. Primero, tiranía de España de más de 300 años. Segundo, lamentable estado de pobreza en todos los campos. Tercero, interés en mantener ignorantes a los americanos y maniatados para el comercio. Cuatro, esclavitud y explotación de los indígenas. Quinto, rechazo de los americanos para cargos de importancia y de responsabilidad. Un testigo de los acontecimientos en Santa Fe de Bogotá le contaba así a un amigo de Cartagena: tengo tantas cosas que decirte que no sé por dónde comenzar, ni si acierte a hacerlo, porque estoy tan atolondrado y todavía creo estar en sueños. Los sucesos son tan memorables que no han tenido ni tendrán iguales en América. Tú lo dirás después de que los hayas leído. El viernes 20 de este mes de julio, como a las 12 del día, comenzó en la calle Real a regarse la noticia de que el español José González Llorente había dicho iniquidades contra los criollos, con motivo de haberse leído a prestar unos adornos, entre otros un florero para el recibimiento de don Antonio Villavicencio. La voz se fue regando y tuvo la fortuna de electrizar a varios patriotas y particularmente a Francisco Morales, de manera que, no pudiendo contenerse, le dijo a Caldas, que pasaba por el frente de la tienda de González Llorente, que no le hiciese atención alguna a este, porque era un pobre sastrezuelo y había dicho mil cosas contra los criollos. González Llorente, que estaba a la puerta, lo negó, y con este motivo levantó Morales la voz y se comenzó a agregar gente, dirigiéndose toda en pelotón hacia la tienda, gritando todos desaforadamente, y en particular los tres Morales, padre e hijos. Antonio Morales, aunque procuraron contenerlo, se metió hasta dentro del mostrador y hartó de palos a González Llorente, que por pura casualidad escapó vivo de entre las manos de un inmenso pueblo que se había congregado. La disputa de los Morales con el español González Llorente se convirtió en conmoción popular. A los gritos de ¡mueran los chapetones!, los patriotas organizaron un cabildo abierto, por el estilo de los consejos municipales de hoy, con la participación del pueblo. El virrey Antonio Amari Borbón se resistió en un principio, pues era partidario de un cabildo extraordinario, esto es, presidido y dirigido por sus seguidores. Ante la fuerza de la revuelta tuvo que ceder y se procedió a elegir la Junta Suprema de Gobierno. Al amanecer del día 21 quedó constituida e inmediatamente empezó a gobernar. Consecuencias del 20 de julio. Los patriotas se mostraron tímidos en los días siguientes al 20 de julio y obraron débilmente al declarar que seguirían fieles al rey Fernando VII. Poco a poco se fueron convenciendo de que el único soberano era el propio pueblo. En uno de los periódicos de aquel tiempo, titulado El Diario Político de Santa Fe de Bogotá, escribía Francisco José de Caldas: ahora 2 meses temblaría un escritor al poner las dulces palabras libertad, independencia, y hoy hacen su consuelo y sus delicias. Nosotros, que el día 20 de julio de 1810 conquistamos nuestra independencia, nosotros, que formamos una junta en quien depositar la autoridad. Las consecuencias del 20 de julio pueden resumirse así. Primero, derrumbamiento de la autoridad española depositada en el virrey Amari Borbón, quien primero fue encarcelado y desterrado luego. Segundo, atribuciones del pueblo para escoger sus gobernantes. Tercero, cambio de un régimen absolutista e intocable por otro de tipo democrático. Cuarto, desconocimiento de las leyes de España. Quinto, merma de los impuestos y reconocimiento de los méritos de los hombres nacidos en América. Los próceres del 20 de julio de 1810. Al lado de don Camilo Torres, a quien se atribuye buena parte en la redacción del acta del 20 de julio, sobresalieron varios dirigentes que por medio de la palabra y de la acción lograron el triunfo del movimiento. No debe olvidar la patria, dice Caldas, que José Acevedo y Gómez, llamado el tribuno del pueblo, fue el que primero arengó a las gentes, cuando nuestros opresores estaban en el solio y empuñaban la espada. Él explicó varios derechos sagrados del pueblo y dijo: si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan.
Después del 20 de julio, Acevedo y Gómez siguió prestando a la patria importantes servicios. Cuando se desató la persecución de don Pablo Morillo, logró escapar y se refugió en las selvas del Amazonas. Al cabo de un año de terribles padecimientos, encontró la muerte en aquellos parajes solitarios. Otro fue José María Carbonell, muy odiado por don Pablo Morillo y fusilado por orden suya en el espantoso régimen del terror. Como nadie le ganó en la tarea de alborotar, fue llamado el principal chispero. De él dijo Morillo que fue el primer presidente de la Junta tumultuaria que se formó en esta capital, quien puso los grillos al excelentísimo señor virrey Amari Borbón y lo condujo a la cárcel. El principal autor y cabeza del botín, el que sedujo a las revendedoras y a la plebe para insultar a la excelentísima señora virreina cuando la pasaban presa del Colegio de la Enseñanza a la Casa del Divorcio. Ministro del Tesoro Público, acérrimo perseguidor de los españoles americanos y europeos que defendían al rey, el doctor Miguel de Pombo pronunció el 20 de julio una frase que lo hace figurar entre los grandes servidores de la independencia. El oidor don Juan Jurado, español, no se atrevía en aquella fecha a recomendar al virrey la concesión del permiso para un cabildo abierto. Pombo, en forma enérgica, le dijo: ¿qué hay que temer? Los tiranos, señor, perecen. Los pueblos son eternos. En 1816 marchó al patíbulo. Morillo declaró, para condenarlo, que había sido uno de los más tenaces sostenedores de la independencia y enemigos del rey. Los Morales, como lo vimos, fueron tres: don Francisco y sus dos hijos y los doctores Francisco de Paula y Antonio. El padre subió al patíbulo por haber sido uno de los primeros alborotadores, con sus hijos, para alarmar al pueblo de Santa Fe. Los Morales, como lo vimos, fueron tres: don Francisco y sus dos hijos, los doctores Francisco de Paula y Antonio. El padre subió al patíbulo por haber sido uno de los primeros alborotadores, con sus hijos, para alarmar al pueblo de Santa Fe. Los otros dos escaparon del cadalso. El doctor Francisco de Paula ocupó, después de la batalla de Boyacá, importantes cargos en la rama de justicia. Antonio, que era abogado, fue más tarde general de la República y diplomático. Casi nadie recuerda estas actividades porque la historia seguirá repitiendo que Antonio, aunque procuraron contenerle, hartó de palos a González Llorente el 20 de julio de 1810. Merecen destacarse, además, el doctor Joaquín Camacho, Frutos Joaquín Gutiérrez, Jorge Tadeo Lozano, el general Antonio Baraya, el canónigo Andrés Rosillo, fray Diego Francisco Padilla, Ignacio de Herrera y Vergara, Emilio Benítez y Manuel de Pombo, tío del doctor Miguel de Pombo. La primera heroína de la patria, por Francisco José de Caldas, una mujer cuyo nombre ignoramos y que sentimos no inmortalizar en este diario, reunió a muchas de su sexo y a su presencia tomó de la mano a su hijo, le dio la bendición y dijo: ve a morir con los hombres, nosotras las mujeres, volviéndose a las que la rodeaban, marcharemos delante, presentaremos nuestros pechos al cañón, que la metralla descargue sobre nosotras y los hombres que nos siguen y a quienes hemos salvado de la primera descarga, pasen sobre nuestros cadáveres, que se apoderen de la artillería y libren la patria. Pregunto, ¿hay heroínas entre nosotros? ¿Qué nos puede presentar más grande la historia griega y romana? El sexo delicado olvidó su debilidad y su blandura cuando se trataba de la salud de la patria, por Francisco José de Caldas. Historia de nuestra revolución, 20 de julio